André Rieu, el rey del vals, ha cautivado a millones de personas con sus espectaculares conciertos, superando incluso a AC/DC y Coldplay en venta de entradas. Pero, ¿cómo es su vida tras el brillante escenario y el majestuoso castillo cerca de Maastricht? ¿Es todo un cuento de hadas o hay rincones ocultos que poca gente conoce? Exploremos los problemas de salud y financieros y las presiones a las que se enfrenta André Rieu para proteger su imperio musical. Infancia y escolarización. André Rieu era un niño llamado André Leon Marie Nicolas Rieu cuando crecía en la pintoresca ciudad de Maastricht, situada en los Países Bajos. Antes de que el mundo le reconociera como el rey del vals, se le conocía como André Rieu. Desde la perspectiva de un joven, es fácil verse paseando por las pintorescas callejuelas adoquinadas, rodeado de edificios centenarios y magníficas catedrales llenas de historia. Su padre era un conocido director de orquesta que ejerció como director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht y también fue profesor en el conservatorio de la zona. Durante su infancia, la música fue parte integrante de su vida, y sirvió de base para lo que más tarde se convertiría en una carrera excepcional. Desde que tenía 5 años, Rieu empezó a tocar el violín, y su padre le proporcionó una orientación sólida pero crucial. Tanto si te apetece como si no, debes practicar 1 hora cada día. Si solo practicas cuando te sientes bien, nunca alcanzarás todo tu potencial. Según Rieu, esta es la lección más valiosa que ha aprendido en toda su vida. Por otro lado, su padre le dio libertad para salir y descubrir. A pesar de que participó en varias orquestas juveniles e incluso probó suerte en una banda, nunca soñó con poder hacer una vida a través de la música. Se mostraba receloso ante su futuro, a pesar de que, para empezar, tenía ganas. Nunca me atreví a pensar que podría vivir de la música, dijo en una ocasión. Sin embargo, incluso cuando aún era estudiante, su espíritu emprendedor era claramente evidente. Mis alumnos y yo teníamos que cantar en la escuela con regularidad, y yo les alquilaba partituras. Cuando lo recordaba, sonreía y decía, era un buen dinero de bolsillo. Rieu ha mantenido su compromiso con la idea que creó durante sus años de formación en todas las etapas de su vida profesional. Siempre que sea posible, la música debe ser apasionada, bella e impregnada de una pizca de comedia. Gracias a su extraordinaria mezcla de belleza, encanto y emoción, se ha convertido en un icono cultural de la música clásica en todo el mundo. Todo empezó con un niño y su violín en pleno centro de Maastricht. A pesar de que ahora actúa en estadios de todo el mundo, su infancia en Maastricht. André Leon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos. Era el cuarto de 9 hermanos y el cuarto de los hijos de su familia. Desde niño estuvo constantemente expuesto a la música, ya que se crió en una ciudad con una larga e ilustre historia musical. André y sus hermanos conocieron la música clásica de la mano de su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht. El padre de André llevaba regularmente a sus hijos a los ensayos. Para André, que aún era un niño, estos momentos eran encantadores. Cada semana, esperaba con impaciencia su presencia y tenía el secreto deseo de seguir algún día los pasos de su padre. En el año 1954, la familia Rieu se trasladó a una majestuosa propiedad que en el pasado había pertenecido al conocido director de orquesta holandés Matthew Hager. La infancia de André transcurrió en la mansión, que siempre estuvo llena de música y le sirvió de fuente de inspiración. Varias décadas más tarde, cuando él y su orquesta actuaron en la famosa Plaza Brichthof de Maastricht, la prensa local quiso subrayar el carácter lírico del acontecimiento. El muchacho que había pasado su infancia en una mansión cargada de historia había crecido hasta convertirse en uno de los personajes musicales más conocidos de la ciudad. Ahora dirigía una orquesta de fama mundial en su propio país, además de formación e inspiración musical. A lo largo de su historia, Maastricht ha sido una ciudad muy arraigada a la música, con animadas fiestas y enormes desfiles que llenaban sus calles. André ha estado rodeado de melodías desde que era pequeño. Escuchaba las canciones que interpretaban su padre y su tío cuando se reunía la familia. Estas experiencias le influyeron profundamente, lo que dio lugar a la formación de su pasión por la música. André pidió un violín por su 5º cumpleaños, y poco después empezó a tomar clases de este instrumento. Mientras participaba en la orquesta de la escuela y en otras bandas menores, su entusiasmo por el instrumento no hizo sino aumentar. Fue admitido en el Conservatorio de Maastricht cuando solo tenía 14 años, y pasó a estudiar música bajo la tutela de artistas tan conocidos como Joe Juda y Herman Krivers. Tras iniciarle en el arte de la dirección, Juda le regaló un pequeño libro sobre dirección y una vez le dijo,
estoy seguro de que algún día serás un gran director de orquesta. Judah fue quien lo hizo. Son palabras que han dejado huella en André y que siguen motivándole hasta el día de hoy. El trompetista Maurice André fue una de sus referencias musicales más significativas. En cuanto le oyó tocar por primera vez, quedó cautivado y supo que quería fundar su propia orquesta de entretenimiento. De ahí nació la Orquesta Johann Strauss, que dirige en la actualidad. El camino profesional. Al principio de su profesión, hizo grandes progresos. A finales de los años 80, André Rieu se dio cuenta de que debía adoptar una nueva estrategia para acercar la música clásica a un público más amplio. Fue entonces cuando tomó la decisión de crear la Orquesta Johann Strauss. Gracias a los esfuerzos de este equipo tan dotado, empezó a organizar actuaciones a gran escala y, en poco tiempo, su carrera empezó a despegar a un ritmo notable. El año 1992 marcó un punto de inflexión cuando un miembro del público le pidió un arreglo del segundo vals de Dmitri Shostakovich. No hay que confundirlo con el vals número. La emotiva interpretación de Rieu impactó significativamente a los oyentes, lo que le llevó a conseguir un contrato de grabación con Philips Classics. El éxito de la grabación abrió la puerta a una serie de álbumes dedicados a la música de Waltz. La canción había sido una de las favoritas de su difunta esposa, y la interpretación de Rieu tuvo un profundo impacto en el público. Entre ellas, varias grabaciones se inspiraron en el prestigioso concierto de Año Nuevo de Viena, que se ha convertido en una tradición anual muy querida por el público de todo el mundo. La influencia de Rieu provocó un renacimiento del vals en los Países Bajos, y su misión de mantener vivo el género continúa con sus conciertos de Año Nuevo televisados en todo el mundo, que siguen siendo muy esperados cada año. The Second Waltz obtuvo aún más reconocimiento cuando se utilizó como tema principal de la serie británica Mr. Selfridge en 2011. La grabación de Rieu en los Países Bajos también fue elegida como tema para un programa político húngaro dirigido por Gábor Fodor, y una versión de la pieza apareció en As Wide Shot de Stanley Kubrick. Sin embargo, su mayor éxito llegó a finales de los 90 y principios de los 0, cuando pasó de tener fieles seguidores en los Países Bajos a convertirse en una estrella mundial. Formación de la Orquesta Johann Strauss. La Orquesta Johann Strauss ha sido el corazón del éxito de André Rieu. Cuando empezó a formar el grupo, reunió a 12 músicos apasionados que compartían su visión de recuperar el encanto de las antiguas orquestas de salón. Lo que empezó como un pequeño conjunto se ha convertido en una orquesta de fama mundial con 40 a 50 miembros, en contraste con las orquestas sinfónicas modernas que suelen tener más de 100 músicos. Más allá de su talento técnico, lo que realmente les distingue de otros músicos es su dedicación a la filosofía musical de Rieu y la alegre energía que transmiten en cada actuación. La camaradería que existe dentro del grupo es indiscutible. A lo largo de los años, la orquesta ha ido creciendo hasta incluir a músicos de todo el mundo, cada uno de los cuales ha recibido una formación musical de alto nivel. Su unión y devoción les han granjeado la atención de solistas y directores por igual, que elogian constantemente su alto nivel interpretativo. Además, no se consideran solo colegas, sino toda una familia. No hay rivalidad por el protagonismo, sino simplemente un amor colectivo por la música. Para Rieu, este reconocimiento es especialmente significativo, ya que demuestra que se puede alcanzar el éxito sin sacrificar la autenticidad y el encanto único que definen su música. Primeros éxitos internacionales. El ascenso de André Rieu a la fama internacional comenzó con una gira por los Países Bajos, pero fue en Austria donde se ganó por primera vez la atención a gran escala. Casi de la noche a la mañana, él y la orquesta Johann Strauss se hicieron famosos en toda Europa. A medida que crecía su éxito, firmó con Decca, uno de los principales sellos discográficos del mundo, y consiguió contratos internacionales de televisión. Al tiempo que continuaba con sus legendarios conciertos anuales en la emblemática Plaza Brichthof de Maastricht, su impacto en la música no pasó desapercibido. Rieu ha sido galardonado con prestigiosos premios, como el Ludwig Spaux por su contribución a la música teatral y multimedia, el Sir Romantic Award y el Russe van Nijmegen. En 2009 fue galardonado con el premio Lemberger of the Year, y posteriormente recibió el apreciado European Award. Ese mismo año, su esposa Marjorie Rieu escribió su biografía, André Rieu, The Master of the Ball, publicada en inglés y traducida a 5 idiomas. Hoy, Rieu es algo más que un pianista clásico. Es un artista de talla mundial con el propósito de hacer accesible la música clásica a todo el mundo. Este libro ofrece una mirada única a su trayectoria personal y profesional, con el objetivo de iluminar al hombre detrás de la música.
Apodado el Rey del Vals, es conocido por sus grandiosos y teatrales conciertos, con impresionantes vestuarios, elaboradas escenografías y un ambiente festivo que cautiva a públicos de todas las edades. A diferencia de las actuaciones clásicas tradicionales, sus espectáculos dan vida a la música clásica de una forma que resulta a la vez entretenida y emotiva. Uno de los mayores logros de Rieu ha sido cerrar la brecha entre generaciones. Sus conciertos no son solo para el público mayor, sino también para melómanos de todas las edades. Sus interpretaciones evocan un amplio espectro de sentimientos, lo que garantiza que su música seguirá inspirando y emocionando a personas de todo el mundo durante muchos años. Su enfoque de la música clásica es único. Sus conciertos son animados y llenos de diversión, risas e incluso momentos emotivos. Lo que hace que sus actuaciones sean tan especiales es que su público no solo está compuesto por aficionados a la música clásica, sino también por personas de toda condición que se sienten atraídas por la energía y la emoción que transmite en el escenario. André Rieu cree firmemente que escuchar música clásica debe ser un placer y no una obligación. Su enfoque revitaliza la música clásica, haciéndola accesible y emocionante para todos. A pesar del ambiente relajado y festivo, Rieu y su orquesta mantienen el más alto nivel de profesionalidad. Sus talentosos solistas, entre ellos María Guleguina, Mirusia, Carmen Monarcha y los tenores de platino, añaden un toque extra de encanto, incorporando a menudo humor y jocosidad sin perder nunca el respeto por la música. Sus conciertos logran el equilibrio perfecto entre tensión y liberación, manteniendo al público al borde de sus asientos en un momento y haciéndole bailar al siguiente. Para algunos músicos clásicos de formación tradicional, el enfoque de Rieu puede parecer poco convencional, ya que anima al público a cantar o incluso bailar piezas como Trich, Trach y Polka. Sin embargo, recuerda a sus críticos que la música clásica siempre ha sido un arte vivo y en evolución. Las actuaciones de Rieu incluyen una serie de elementos cruciales, uno de los cuales es la interacción con el público. Con frecuencia se detiene a hablar directamente con el público e incluso lo incorpora al espectáculo. Es de la opinión de que la rigurosa etiqueta de los conciertos no debe inhibir el placer real de la música. Se asegura de que cada individuo se sienta parte de la experiencia, ya sea contando chistes, narrando historias o utilizando la lengua materna del espectador. Según André Rieu, la música clásica es un lenguaje universal que todo el mundo debería sentir, celebrar y, lo que es más importante, disfrutar. André Rieu ha dejado una huella indeleble en la música clásica, ganándose el reconocimiento mundial por su enfoque distintivo y sus carismáticas interpretaciones. Su capacidad para fusionar el entretenimiento con la tradición clásica ha atraído a públicos de todas las edades, convirtiendo a innumerables personas en fans de por vida del género. Con sus inolvidables y románticos conciertos, Rieu espera inspirar a más personas para que experimenten la magia de la música en directo y desarrollen un profundo aprecio por las melodías clásicas. Sin embargo, es consciente de que el público de la música clásica está envejeciendo y que cada vez son menos los jóvenes que asisten a conciertos sinfónicos. Apasionado del género y embajador del mismo, a Rieu le preocupa este cambio. En un esfuerzo por ayudar a salvar esta brecha, ha organizado conciertos especiales para niños e incluso ha patrocinado una orquesta juvenil en su ciudad natal, Maastricht. El objetivo de esta orquesta es introducir a los jóvenes en la música clásica a una edad temprana, ofreciéndoles una alternativa a la cultura pop que predomina en sus vidas. Rieu sigue comprometiéndose a apoyar a las sinfónicas juveniles y las iniciativas que fomentan el amor por la música clásica en las generaciones más jóvenes. Para él, no se trata solo de preservar la tradición, sino también de mantener viva la música y asegurarse de que las generaciones futuras tengan la oportunidad de experimentar la belleza y la alegría de la música clásica. Este acontecimiento marcó el comienzo de lo que se convertiría en una sensación mundial de las giras. Desde entonces, André Rieu y su orquesta Johann Strauss han actuado en una gran variedad de lugares impresionantes de todo el mundo, como México, Dubái, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, entre muchos otros. Su primer gran paso en la escena internacional se produjo en 1995, durante los partidos de la Copa del Mundo que se celebraron en Brisbane, Australia. Con más de 700 actuaciones en directo y la asombrosa cifra de $300 millones recaudados, su éxito habla por sí solo. Rieu ha reavivado el amor por la música clásica entre el público de todo el mundo, y cuando se le pregunta cuál es el secreto de su enorme éxito, responde sin rodeos: siempre digo lo que siento de verdad. Si estoy triste, lo demuestro.
Piensa que la música que se toca con verdadero sentimiento siempre llegará al corazón de la gente, y sus poderosas interpretaciones son la confirmación de esta proposición. Si me gusta, la enseño. Si me gusta, lo muestro. El Romantic Krachten Concert, en el que Rieu y su orquesta actuaron ante 10.000 personas en un escenario flotante sobre los canales de Ámsterdam, es uno de los muchos momentos inolvidables y memorables de sus giras. El concierto en Maastricht es el segundo, y quizás el más memorable, de estos conciertos. Ambos tuvieron lugar en los Países Bajos, donde Rieu nació y creció. Este acontecimiento anual transforma su querida ciudad natal en un gigantesco escenario de conciertos, atrayendo a miles de fans de todo el mundo para un inolvidable fin de semana de música y celebración. Ambas actuaciones icónicas fueron grabadas y editadas en CD y DVD en directo, capturando la magia del momento. Para Rieu, el concierto en su ciudad natal tiene un significado emocional especial. Es su forma de devolver el favor a los habitantes de Maastricht, cuyo apoyo ha sido la piedra angular de su increíble trayectoria, colaboraciones con artistas de renombre. Más allá de sus récords de asistencia a conciertos y ventas de discos, André Rieu ha desempeñado un papel fundamental para hacer la música clásica más accesible y atractiva a un público más amplio. Su enfoque, aunque a veces controvertido, ha atraído innegablemente a nuevos oyentes al género, a diferencia de la mayoría de los músicos clásicos, que pueden incluir versiones informales de canciones populares en sus grabaciones pero rara vez las interpretan en directo. Rieu abraza la música crossover en sus conciertos, a menudo colabora con cantantes de pop y folk, añade letras a composiciones clásicas e incluso se aventura en otros géneros como director de orquesta. Encargó a Paul Anka que escribiera nuevas letras para Cuentos de los Bosques de Viena, de Johann Strauss II, una elección que contó con la autorización de la familia Strauss, pero a la que se opusieron los puristas, que la consideraban una revisión de una obra maestra clásica. Esta fue una de las acciones más controvertidas que llevó a cabo. Sin embargo, el tema acabó siendo un gran éxito en las listas de éxitos tanto de Bélgica como de los Países Bajos. Además, Rieu ha desempeñado un papel decisivo en la recuperación del vals, un estilo musical que casi había desaparecido de la escena musical popular a mediados del siglo XX. Combina aspectos de la música sinfónica con melodías pop modernas y de época, y sus conciertos en Maastricht incluyen a menudo actuaciones especiales de músicos de jazz y pop. No cabe duda de que Rieu ha conseguido introducir a un gran número de nuevos oyentes en la música clásica, a pesar de que algunos críticos han cuestionado sus elecciones artísticas, como resultado de sus exploraciones en otros géneros. Está seguro de haber inspirado a quienes de otro modo no habrían podido asistir a un concierto de música clásica a disfrutar de la música sinfónica en directo. El hecho de que su público esté visiblemente más animado y entregado que el que asiste a las típicas representaciones clásicas hace que otros artistas se pregunten con frecuencia por los medios que utiliza para suscitar tanta pasión. Rieu confía en su capacidad para conquistar nuevos públicos, a pesar de que es difícil evaluar con precisión el porcentaje de seguidores que se convierten en aficionados a la música clásica. Siempre digo, amigos, animaos y venid a vernos tocar a una ciudad cerca de vosotros, añade. Según él, siempre digo, a partir de ese momento, quedan completamente cautivados, y pronto se convierten en asiduos asistentes a nuestros espectáculos. André Rieu ha hecho de la música clásica el trabajo de su vida para darla a conocer a aquellos que, de no ser por sus esfuerzos, nunca habrían tenido la oportunidad de experimentarla. Este individuo, que se define a sí mismo como el rey del vals, ha presentado las obras de Strauss y otros compositores de vals a un público de todo el mundo de una forma innovadora y accesible. Una de sus principales áreas de interés ha sido la adaptación de melodías clásicas y valses a arreglos accesibles a los oyentes más jóvenes y a personas de diversos orígenes étnicos. Su capacidad para hacer que la música clásica parezca contemporánea y envolvente es el resultado de su habilidad para combinar la elegancia de la música clásica con la comedia, el espectáculo visual y la pasión. Además, Rieu ha abordado la accesibilidad, que es uno de los obstáculos más importantes para la apreciación de la música clásica, debido a que las orquestas convencionales rara vez viajan fuera de las grandes ciudades. Muchas regiones del mundo nunca han tenido la oportunidad de ver una interpretación en directo de música clásica. Además, la formalidad y el ambiente a veces exclusivo característicos de los conciertos de música clásica pueden resultar desconocidos para los neófitos en el género. Rieu anima al público a buscar los clásicos, en lugar de esperar que los busquen por su cuenta, además de actuar en lugares públicos.
También ha tocado en sitios históricos como el Palacio de Schönbrunn en Viena e incluso el Castillo de Neuschwanstein en Baviera, propiedad del rey Luis II. Para ayudar a la música clásica a trascender las barreras socioeconómicas y culturales, ha elegido lugares no tradicionales. Esto ha hecho posible que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de la música clásica. Además, Rieu ha contribuido a aumentar el interés por la música clásica incluyendo el contexto histórico en sus conciertos y conferencias. En 2005, por ejemplo, representó el sitio de la Bastilla en Versalles mientras interpretaba música de la Revolución Francesa. Al incorporar narraciones a sus interpretaciones, refuerza la relación del público con la música, permitiéndole apreciar mejor la fuerza emocional de la canción, así como su significado histórico. Iniciativas y obras filantrópicas. André Rieu y su orquesta fueron invitados a actuar en 1995 en el acto conmemorativo de la Batalla de Arnhem, que tuvo lugar durante las conmemoraciones del cincuentenario de la Segunda Guerra Mundial. Al acto asistieron veteranos de guerra de todo el mundo. Pasado un tiempo, Rieu hizo un comentario sobre el incidente. Después de aquello, mantuve una conversación con ellos, y llegué a la conclusión de que hay muy pocas cosas en este mundo tan horribles como la guerra, pero que también crea un vínculo inquebrantable entre los que sobreviven a ella. Como soy músico, sentí que era mi responsabilidad hacer algo por quienes habían pasado por cosas así. La Fundación Johann Strauss se creó como resultado directo de este descubrimiento, que sirvió de impulso para su establecimiento. Rieu se embarcó en una gira benéfica experimental en Sudáfrica en 1997, y al año siguiente, la Orquesta de los Habsburgo, que también se conocía como la organización cuando se creó, se registró formalmente como organización benéfica. La fundación pasó a llamarse Fundación Johann Strauss en 2007, y desde entonces participa activamente en una amplia gama de obras benéficas. Durante el mismo periodo de tiempo, Rieu también empezó a participar en investigaciones médicas y a apoyar temas relacionados con la salud. Inesperadamente, se presentó a Abbey Mitchell durante el Festival de Yangolen, lo que supuso el inicio de su primera contribución significativa a este tema. Durante sus actividades cotidianas, Abby, que sufre parálisis cerebral, estaba acompañada por su perra de servicio, Marie, que le prestaba ayuda. Rieu, conmovido por su relato, se ofreció voluntario para tocar en un concierto benéfico con el fin de recaudar fondos para Canine Partners for Independence, una organización que se dedicaba a proporcionar perros de asistencia a personas con discapacidad. En aquel momento, Gales del Sur no contaba con ninguna organización de este tipo. Project Miracle es un programa de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gales cuyo objetivo es mejorar el tratamiento de la parálisis cerebral. Desde entonces, los conciertos de Rieu han generado decenas de miles de libras en donaciones al proyecto. Rieu recibió un título honorífico de la facultad en 2011 como parte del programa Legado y Reconocimientos de la institución. Esta distinción le fue concedida en agradecimiento a sus destacadas contribuciones a la investigación médica y su apoyo a los derechos de las personas con discapacidad. André Rieu ha establecido un legado que seguirá motivando a las generaciones futuras al dejar una huella inconfundible en el mundo de la música durante el transcurso de su carrera, que ha abarcado más de 3 décadas. Gracias a su inquebrantable compromiso por difundir el amor a la música clásica, el panorama musical se ha revolucionado por completo. No solo en los Países Bajos, donde nació y creció, sino también en todo el mundo. Gracias a sus conciertos, se ha reavivado el interés por la música clásica y otras orquestas se han inspirado para explorar composiciones más ligeras y fáciles de entender. Su comportamiento amable y encantador ha conquistado a millones de fans, lo que ha dado lugar al establecimiento de una afición que se extiende por todo el mundo. Rieu ha declarado, en referencia a su legado, que este es mi sueño. Y siempre he intentado hacerlo realidad. Se refiere al hecho de que quiere transmitir la felicidad y el entusiasmo por el vals y la música clásica a personas de todo el mundo. La influencia que ha tenido en el mundo de la música clásica, así como en las actuaciones, es una manifestación de esta pasión. A lo largo de su carrera, Rieu ha recibido numerosas distinciones por sus servicios a la música. El Premio Cultural Internacional Chinon de Molières, en Francia, y el Premio Golden Europa, en Alemania. Son 2 de los galardones que entran en esta categoría. Otros galardones son el de Fomento y Honor de las Artes. Sus contribuciones también han sido reconocidas en su propio país, Cuba, donde ha sido distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad de las Artes de Cuba y también ha sido responsable de la grabación de la canción nacional oficial.
además de su efecto en la apreciación global, el impacto cultural y la base de fans de la música clásica. Estas distinciones son un reflejo de su devoción por hacer la música clásica más accesible a un público más amplio. André Rieu tardó algún tiempo en amasar una base de fans tan grande y en tener un atractivo mundial. A lo largo de muchos años, fueron el producto de su compromiso por hacer los valses y la música clásica ligera más accesibles al gran público. Es capaz de atraer a nuevos públicos sin perder la atención de los aficionados convencionales a la música clásica, lo que le permite destacar entre otras obras similares. Con más de 50 CD y un gran número de DVD a sus espaldas, la música de Rieu tiene algo que ofrecer a todo el mundo, desde los jóvenes oyentes hasta los apasionados de la música clásica de toda la vida. En particular, sus DVD son muy apreciados. Uno de sus DVD musicales de su gira por Australia en 2009 se mantuvo en lo más alto de las listas de ventas de ese país durante varias semanas. Esta gira fue una de las más exitosas de su carrera, no solo por el éxito económico que le reportó, sino también por las increíbles experiencias que hizo vivir a miles de fieles seguidores. La gira por Australia destacó como un hito especialmente significativo, a pesar de que Rieu y la orquesta Johann Strauss habían actuado en diversos lugares de todo el mundo. Jürgen Honat, de 104 años, es uno de los más conocidos admiradores de Rieu. Decidió comprar un violín y empezar a tomar clases de música tras inspirarse en un concierto. Esto demuestra que el impacto de Rieu no se limita a determinados grupos de edad. En una actuación en Brasil en 2010, 3 presos que habían dado un giro a sus vidas gracias a la música obtuvieron permiso para tocar una serenata de Bach en el escenario. Este caso es solo un ejemplo de cómo su influencia ha llegado a lugares inesperados. Este tipo de momentos sacan a la luz hasta qué punto la influencia de Rieu es generalizada, iluminando las formas profundas y a veces imprevistas en que su música interactúa con individuos de muy diversa procedencia. Vida personal. André Rieu, músico, buscó tratamiento para este trauma con el fin de recuperarse de él. A pesar de su éxito, su camino no estuvo exento de obstáculos. En una entrevista reciente, André Rieu habló en detalle de un suceso traumático ocurrido durante su juventud y de cómo pudo recuperarse gracias a un tratamiento psiquiátrico. Durante una entrevista que Jordi Rosado realizó para su programa de YouTube, Rieu habló de su infancia y la describió como emocionalmente distante. También dio datos sobre su educación. No tuve una educación realmente alegre. Su madre y su padre eran controladores. En su memoria, recordaba que buscaba el amor pero no lo encontraba en ellos. Más tarde, mi mujer entró en mi vida, y era alguien que tenía fe en mí, lo alteró todo por completo. La explicación que dio Rieu fue que sus padres, André y Alice, le educaron con mucha disciplina pero muy poco afecto. La estructura era un aspecto primordial de su educación, además de que no se le permitía mirar a la gente a los ojos. Tenía muy poco tiempo libre fuera de la escuela y de sus estudios musicales. A pesar de que de joven estudiaba continuamente y cantaba en un coro, no dejaba de componer música. Sin embargo, decía que era duro porque no había amor en su vida. Otro recuerdo de su juventud en el que pensó fue el siguiente. Antes miraba a la gente a los ojos como lo hago ahora, y mi madre me decía que parara. Nunca fui capaz de comprenderlo. Mi objetivo era conectar con las personas y conocerlas, y eso es exactamente lo que hago hoy. A pesar de las dificultades que tuvo de niño, Rieu supo cultivar una conexión sólida y afectuosa con su esposa, Marjorie. Su relación se profundizó gracias al tratamiento, que ayudó a ambos a recuperarse de la dura educación que habían recibido. Hicimos terapia durante 4 años. Durante mi infancia, nunca recibí muestras de afecto, y ella tenía unos padres muy severos. Gracias a la terapia, pudimos mostrarnos más amor, respeto y franqueza, con sus propios hijos y nietos. Rieu hizo un esfuerzo concertado para romper el patrón de que su padre nunca le dijera te quiero, a pesar de que su padre nunca se lo decía. Cuando se trataba de mis hijos, creo que yo era una persona totalmente distinta. Dice que les comunicaba a diario que les quería. Incluso ahora, confiesa que le es posible tener sentimientos de melancolía cuando observa a los padres expresar su amor y devoción por sus hijas e hijos. Rieu no solo ha sido capaz de alterar la dinámica dentro de su propia familia, sino que también ha establecido una profesión excepcional que le ha llevado por todo el mundo. Actualmente, vive en el castillo de 26 habitaciones con el que siempre ha soñado, y experimenta una vida llena de alegría y libertad artística. Durante sus viajes por México, le acompaña un grupo de al menos 110 personas.
que incluye 4 cocineros personales y un cuidador que se dedica exclusivamente a su preciado violín Stradivarius. Construido en el año 1667, Rio ha establecido una vida basada en la pasión, la música y el amor, no solo por su familia, sino también por los millones de seguidores que tiene en todo el mundo, y ello a pesar de su difícil educación. Gracias por su presencia. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Además, asegúrate de ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te va a gustar. The biggest tree on Earth is bigger than you imagine. Welcome to our exciting journey of discovery. Can you imagine how huge a tree can be? From giants too big to fall to fire-resistant monsters with armor-like bark, these natural wonders push the boundaries of imagination. Trees like Tain Mahuta, New Zealand's legendary Kori tree, are not only ancient, they are silent giants who bear witness to millennia of history. But how big can a tree really be? Join us on today's tour of the world's most incredible trees. Number 1. Baobab Tree. Meet the baobab, a tree so extraordinary it holds life within its towering trunk. Dubbed the Tree of Life, this natural marvel is a cornerstone of its ecosystem, offering shelter, sustenance, and survival in some of the planet's harshest climates. Standing over 80 feet tall and stretching 36 feet wide, the baobab's water-storing trunk can hold thousands of gallons, an essential reservoir in the arid African savanna. The biggest tree on Earth is bigger than you imagine. Welcome to our exciting journey of discovery. Can you imagine how huge a tree can be? From giants too big to fall to fire-resistant monsters with armor-like bark, these natural wonders push the boundaries of imagination. Trees like Tain Mahuta, New Zealand's legendary Kori tree, are not only ancient, they are silent giants who bear witness to millennia of history. But how big can a tree really be? Join us on today's tour of the world's most incredible trees. Number 1. Baobab Tree. Meet the baobab, a tree so extraordinary it holds life within its towering trunk. Dubbed the Tree of Life, this natural marvel is a cornerstone of its ecosystem, offering shelter, sustenance, and survival in some of the planet's harshest climates. Standing over 80 feet tall and stretching 36 feet wide, the baobab's water-storing trunk can hold thousands of gallons, an essential reservoir in the arid African savanna.